Tres nuevas patologías ingresaron a la cobertura de la ley Ricarte Soto y vamos a conocer las reacciones a esto y para eso ya tomamos contacto con Carolina Vélez, quien ha estado en el tema. ¿Cómo está, Carolina? Hola Claudio, buenas tardes. Claro, porque es el mal de Crohn, también la nutrición enteral y por último la diabetes tipo 1 inestable severa, las tres enfermedades que a partir de enero de 2017 se incluyen en la cobertura de este sistema de protección financiera de tratamientos y enfermedades de alto costo o también llamada ley Ricarte Soto. Son estas enfermedades entonces las que ingresan en este segundo decreto que se presentaba hoy día y que considera 100.000 millones de pesos como la inversión del año 2017. Son en total 2.000, también 800 pacientes aproximadamente los que se verán beneficiados con esta cobertura. Sin embargo, esto también ha dejado reacciones y no muy positivas de parte de las agrupaciones de pacientes. Recordar que esta ley, una vez que se implementó y que comenzó a regir, se dio a conocer el primer decreto en los últimos días de diciembre del año pasado y en esa fecha se consideraban 30.000 millones de pesos para el año 2015. Además, también se consideraban 60.000 para el 2016 y ya a partir de este año, entonces de 2017, serían 100.000 millones de pesos. Algo que las agrupaciones de pacientes dicen que no ha quedado clara, así como también la elección de estas tres enfermedades que se seleccionaron de un rango de más de 30 enfermedades raras y de alto costo. Pasemos a revisar las declaraciones de la ministra de Salud, Carmen Castillo, con respecto a la elección de estas tres enfermedades. En esta oportunidad se recibieron 34 diferentes alternativas de problemas de salud que pudieran ser incorporados a la Ricarte Soto. Todas fueron estudiadas, todas. Ninguna fue excluida. Nosotros permanentemente para el próximo decreto también vamos a hacer la misma modalidad con un componente adicional que viene ahora incorporado en la ley, que es la participación ciudadana. Nosotros, independiente de que a contar de ahora se nos exige esta modalidad, ya la incorporamos. Tuvimos sesiones con las distintas agrupaciones que plantearon su problemática, sus inquietudes, que en general fueron muy expuestas con mucho respeto y con mucha transparencia. Recordar también que hasta ahora eran solamente 11 enfermedades las que estaban consideradas a partir del primer decreto de la ley Ricarte Soto. Y esta ley, ¿qué es lo que hace? Entrega entonces cobertura de medicamentos, también alimentos y dispositivos médicos para estas enfermedades. Con estas nuevas tres entonces, y que pasamos a revisar en qué consiste. En el caso de la nutrición enteral es para aquellos pacientes que que necesitan recibir esta infusión de vía digestiva, ya que no pueden alimentarse o el 70% al menos de su alimentación no puede ser realizada vía oral. En el caso de los enfermos de mal de Crohn, ellos tienen esta enfermedad inflamatoria intestinal y que afecta a la porción más baja del intestino. Sin embargo, ahí también hay una excepción con respecto a que es el tratamiento el que está cubierto y no necesariamente todos los pacientes que tengan esta enfermedad. Y por último, también en la diabetes tipo 1 inestable severa, es aquellos, todos sabemos que la diabetes consiste entonces en la alta cantidad de azúcar que se tiene en la sangre, pero en el caso de estos pacientes son aquellos que impiden la producción de insulina y que necesitan de una forma vital o de importancia vital poder entonces recibir esta insulina de una forma externa a la que produce su cuerpo. Son estas tres enfermedades entonces y como les decíamos también hay algunas críticas de parte de las agrupaciones de pacientes debido a que antes de este anuncio que realizaba el Ministerio de Salud en conjunto con la presidenta Michelle Bachelet, también durante esta mañana en el Ministerio de Salud se reunieron las agrupaciones de pacientes con entonces los directivos del MinSal para dar a conocer la cobertura que iban a tener estas enfermedades. Ellos quedaron bastante desconformes, como ya les decíamos, debido a que no había claridad con respecto a por qué se eligieron estas enfermedades. Ellos también esperaban que la cobertura de pacientes fuese mucho mayor a la que se había producido durante el primer decreto, el del año pasado. Entonces ahí se encuentran algunas de las críticas y también con respecto a cómo se van a gastar estos recursos. Revisemos. Todavía nosotros tenemos la sensación de que hay mucho que está quedando fuera, no solo enfermedades raras, sino que también otras enfermedades crónicas, cáncer, etcétera. Entonces acá, al final la pregunta clave que hay que hacerse es que este es un fondo limitado, lo dijimos desde el día 1, y cómo avanza el país en construir un fondo solidario que pueda dar respuesta a estas patologías que hoy día tienen una sobrevida mucho mayor a la que existía hace 20 años atrás.
Entonces acá se ha hablado de un fondo mancomunado, se ha hablado de la ley de reforma a la ISAPRES para incorporar. La pregunta que hoy día hay que hacerse es cómo seguimos avanzando en aumentar este fondo y poder dar respuesta. Al final, este problema que a lo mejor hoy día a mucha gente le parece ajeno, es un problema que va a estar presente en la mayoría de las familias chilenas. Pero las críticas también se mantienen incluso en aquellas agrupaciones de pacientes que van a poder recibir esta cobertura. De hecho, por ejemplo, los pacientes del mal de Crohn decían hoy que ellos esperan que con este tratamiento que va a cubrir la ley Ricardo Soto sea solamente el 10% de los enfermos los que puedan recibir el tratamiento efectivamente. Pasemos también a revisar esas palabras. Sentimiento encontrado, como la mayoría de las personas de las organizaciones que han ingresado a este sistema de protección, ¿cierto? Porque hay muchas patologías que tenían muchas expectativas y la verdad es que quedan fuera. Es miserable la cantidad de patologías que han quedado, o sea, el fondo no alcanza, el fondo disponible no alcanza y lo consideramos miserable, por decirlo así. Es fuerte lo que digo, pero es miserable que 3 patologías ingresen de una cantidad de 22 que se estaban evaluando. Ahora, por otro lado, nosotros somos una de las patologías que ingresa a este sistema de protección, pero se nos queda afuera la colitis ulcerosa. El mal de Crohn, en su grado mayor, digamos, en la parte más crítica, ingresa a la ley Ricardo-Soto, pero se nos queda otra patología que es muy igual, muy parecida, que no tiene más de un 5% de diferencia. También otro de los problemas que plantean las agrupaciones de pacientes es también que tampoco hay un registro en Chile con respecto a la cantidad de enfermedades raras o de alto costo que hay en el país. De hecho, la Federación de Enfermedades Raras decía que son más de 140 las enfermedades complicadas aquí en el país, pero de las que incluso no hay registro porque no hay una base de datos que permita tener a la cantidad de pacientes y también a los especialistas con los que ellos se están tratando. También pasemos a revisar esas palabras y también el descontento de aquellas enfermedades que no pudieron ser cubiertas por este anuncio. No nos vamos conforme, nos queda mucho camino por recorrer, pocas patologías, pensando que el año pasado entraron una cantidad mucho más amplia. Siguen migrando patologías desde el GES hasta la ley Ricardo-Soto, patologías que vienen con sus propios fondos. No tenemos claro ni se nos transparenta cuáles son los criterios para elegir. Esta vez se nos explicó que entraron estas 3 patologías, que son patologías donde hay mayor cantidad de pacientes que van a ser los beneficiados. Pero a la vez es una contradicción, ya que en la ley Ricardo-Soto se incluyó el año pasado y ahí funcionando ya. Hay patologías en las que cubre un medicamento que está dentro de la ley Ricardo-Soto, le sirve a otras patologías y no se lo dan. Contentos por ello, pero tristes a la vez porque hay muchas patologías que quedamos sin cobertura, especialmente los cánceres, no se ha nombrado ningún cáncer y mi fundación apoya pacientes con cánceres gastrointestinales y con una gran interrogativa que le hemos tenido desde el principio, que es queremos saber cuáles son los criterios que se usan para elegir las patologías que entran. Porque teniendo reglas claras, la relación sería mucho más fluida, podríamos trabajar en conjunto. Pero si no sabemos cuáles son los criterios, no podemos, siempre nos queda la duda, ¿por qué él y no yo? Bueno, en total, entonces recordar, son 2.800 los pacientes que se verían beneficiados con la cobertura de estas nuevas 3 enfermedades. Se suman a otras 11 que ya estaban cubiertas por la ley Ricardo-Soto y ahora, a partir de ahora en adelante, se va a comenzar a trabajar ya en el tercer decreto de cobertura de esta ley que se va a ser anunciado durante el próximo año y que también, al igual que para el 2017, contempla a partir del 2018 100.000 millones de pesos anuales. Claudio. Ahí está entonces Carolina Vélez con las nuevas patologías que se agregan a la ley Ricardo Soto. Que estén muy bien y muchas gracias.